Gracias por esta invitación. Para mí es un placer, primero, estar presentes, mirándonos de nuevo aquí en esta fiesta del libro que pues personalmente extrañé mucho de manera presencial, y es muy grato encontrarme además con dos personajes a quienes admiro tanto, y dando algo así como un repaso por lo que hemos vivido en el último año, pero un repaso y un poco de debate también, porque nos encontramos en un punto de inflexión clave para el mundo entero, no solamente para Colombia. Hablábamos previamente nosotros cómo empezar y decidimos, creo que sin que ninguno estuviera en desacuerdo, que había que empezar agradeciendo, porque estamos sobreviviendo en este momento a una pandemia en la que se fueron muchos cercanos, amigos, familiares. Se fue Martín, se fue Juliana, se fue Juan, se fue Carlos, se fue Adriana, se fueron un montón de personas, y nosotros seguimos la vida, pero pues ¿qué estamos viviendo también? Y por eso queríamos empezar así, agradeciendo también pues estar viviendo esto e intentando comprenderlo, porque hay un deber también dentro de todo esto, y es que tengamos este tipo de conversaciones para comprender el momento en el que estamos. Bienvenido Gustavo, bienvenido Gabriel. Muchas gracias, Amalia. Un placer estar acá, como dices tú, por fin viéndonos las caras en persona. Dos voces muy distintas. Vamos a empezar haciendo un repaso por lo que ha pasado. Vamos a hablar de vacunación, pero vamos a hablar también de esa libertad de los extraños, que es la que nos convoca hoy, porque pues de pronto nos vimos con una cantidad de cosas restringidas en nuestra vida. El virus llegó en cuestión de un solo mes a todas partes del mundo. Estuvo en China primero, pero en Japón llegó el 3 de enero, a Europa el 12, esto fue en Francia el 19, en Alemania el 26, en Estados Unidos también por esas mismas fechas, a África, a Brasil terminando el mes, y eso evidencia algo que me gustaría citar aquí, y es que quedó en evidencia que no solamente estamos conectados digitalmente, que la globalización es una realidad, que estamos físicamente conectados. Esa conexión es como una oportunidad nuestra. Creo que todavía no estamos tan conscientes de eso, de que tanto estamos conectados y que tanto trabajamos nosotros en nuestra vida pues para mejorar la sociedad y no para dividirnos más. Si hablamos de otros momentos y comparamos, y ahí Gabriel quisiera que nos dieras un poco de contexto de qué ha pasado en otras épocas también, con la fiebre amarilla en New Orleans, con también, por ejemplo, con la viruela. Ya vamos a hablar también de un libro maravilloso de Javier Moro, pero en otros momentos, ¿qué ha pasado cuando llegan situaciones como una pandemia al mundo? Y sobre todo vinculándolo con la vacunación y con la ciencia, que nos quieras compartir para empezar con ese contexto, Gabriel. Amalia, gracias. Sí, yo creo que es importante pensar que no es la única pandemia ni es la más grave, pero es la que nos tocó a nosotros, o sea, es la nuestra. Y que uno siempre puede decir, pues podría ser peor, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es entender qué podemos aprender, qué tenemos que hacer distinto, y quizás en un mundo donde estamos más conectados que nunca, como decías ahorita, no va a ser la última que nos toque en una generación. Antes era normal que en una generación hubiera una sola pandemia, pero ahora pues puede que sea distinto, y creo que tenemos que aprender rápidamente. Y cuando uno mira la plaga de Justiniano, por allá en el año 540, 50 millones de muertos, en un mundo que, pues, que realmente 50 millones de muertos era mucho más que hoy. Cuando uno mira la viruela, 56 millones, que fue muchos años, digamos, de olas distintas de pandemia, y la peste bubónica, 200 millones. Entonces no es ni la más grave ni la única, pero sí es la nuestra. Y es la donde el mundo tiene unas complejidades que antes no tenía, pero además tiene unas oportunidades que antes no teníamos. O sea, donde antes, y les doy simplemente un ejemplo, la gripe española, que mató entre 50 y 100 millones de personas, se demoraron 15 años en descubrir cuál era el microbio que había matado a esas 50 millones de personas. Aquí a la semana conocíamos perfectamente el virus, conocíamos las 29.000 letras del código genético y los 15 genes que lo componían. Entonces estamos en un momento muy importante de aprendizaje de la humanidad, y creo que esta pandemia a todos nos tiene que tocar por dentro, ablandarnos y hacernos pensar qué podemos hacer distinto. ¿Cómo surgen las vacunas, Gabriel? ¿Surgen en una situación similar de crisis,
o por qué no también retomamos ese contexto, pues eres médico, sabes además mucho del tema para que también nos podamos ligar de ahí a nuestra conversación. Para mí la historia más inspiradora del desarrollo de las vacunas es la de Jonas Salk, que fue el médico que lideró un equipo de 20.000 personas que trabajaron para desarrollar la vacuna contra la polio. Cuando a él le preguntan en 1955 en televisión en vivo, doctor Salk, ¿usted es el dueño de la patente? Su respuesta fue, el sol no se puede patentar, esto es de la humanidad. Y esa, digamos, esa capacidad de poner eso al servicio de la humanidad hizo que 7.000 millones de dólares, que eran más o menos las regalías, pues no fueran de él, pero finalmente millones de niños no quedaran o parapléjicos o se murieran. Y el polio simplemente, o la polio, para ponerlo en perspectiva, era una enfermedad que le daba a los niños, principalmente menores de 5 años, que esos niños, más o menos, una décima parte de los que le daban se morían, y de esos la mitad quedaba con problemas como Franklin Delano Roosevelt o Frida Kahlo, con atrofias musculares, pues digamos, severas para el resto de la vida. Entonces, digamos que estábamos preparados, la ciencia estaba preparada, y creo que fue un gran avance de la humanidad, lograr una vacuna tantas vacunas en menos de un año, pero creo que lo que fracasamos, que vamos a hablar de esto seguramente, es en lograr que todo el mundo tuviera acceso a las vacunas. Simplemente pensar en África, donde Tanzania tiene el 1% de la población vacunada, por ejemplo. Y es que esa conversación ya ahí entra un poco, Gustavo, con este contexto político mundial, porque acá sí tenemos que plantear una pregunta, y es casi seguridad y ciencia, y un poco esa fuerza que ejerce el Estado en muchos lugares. Yo creo que no podemos desconocer que finalmente los países donde mayores restricciones hubo, fueron aquellos que al final llevaron mejor la pandemia en cuestiones de cifras. Y uno sí se pregunta, ¿hacia dónde nos lleva eso? ¿Hacia una sociedad más limitada en nuestras libertades personales o hacia una sociedad que converse mundialmente? ¿Cómo lo ves también tú en este último año sobre todo? Yo lo he visto, la sociedad está obligada a asumir más responsabilidad. Es decir, la idea de la libertad como una serie de un derecho que llega hasta donde atenta contra los demás, más que nunca se planteó ese dilema, porque no era solo poder salir a la calle, poder ir a hacer compras tranquilo, sino que si lo hacías ponías en riesgo al resto de las personas. De hecho, ese es el gran debate ahora que hay sobre la libertad de vacunarse o no. Y los diferentes argumentos. Por ejemplo, está el argumento de que puedes tener la libertad de no vacunarte, pero eso te restringe los lugares a donde puedes ir. Que están la idea de pedir el carnet de vacunación para viajar, para ir a un restaurante y sobre todo para sitios cerrados. Ahora, hay que tener en cuenta también que al principio no sabíamos mucho y fue muy rápido como comenzamos a saber. Hace un año, yo recuerdo que un año y tanto, muy al principio, las sesiones, por llamarlo de alguna manera, las sesiones de encierro eran apabulladoras. Recuerdo haber estado en la casa y solo poder salir 2 días a la semana y uno estar muy pendiente de ir a hacer el mercado, porque si no se quedaba sin víveres. Llegó un punto en que los mercados eran grandísimos, uno llenaba el carrito porque después no podía como salir. con una sensación también apocalíptica. Era eso, era una suerte de apocalipsis, además lleno de miedo, casi como que no ser del grupo de los escogidos que eventualmente le va el COVID y el grupo que se puede morir. Pero siento que poco Gustavo, a poco, ¿sí? ¿Cuántos rollos de papel higiénico compraste esa primera semana? Más de lo que debía. Pero y también muchas de esas decisiones ni siquiera pues las tomábamos nosotros. No, Y la creo tomaba que el gobierno. Claro, y esto también nos pone como en un momento en una discusión de preguntarnos qué están decidiendo los gobiernos por nosotros y también pues quiénes son estos gobiernos mundialmente y qué buscan. Pero no solo era el gobierno, pero también estaba la sanción social. O sea, uno llegar a un, qué sé yo, a un supermercado
y quitarse el tapaboca era ofensivo para el resto de las personas. Era quien incrementaba los riesgos. Ahora, el problema del Estado es que el Estado siempre va a optar por evitar la mayor cantidad de muertes, es decir, va a ser precavido. Y por eso nos pusieron a hacer un montón de cosas que al día de hoy las recordamos y no sirvieron para nada. Yo recuerdo cuando tocaba limpiarse las suelas de los zapatos, cuando tocaba tomar un montón de medidas de precaución que al final eran inocuas. Siempre me pregunté, cuando uno le tomaban la temperatura antes de entrar a un lado, y bueno, y si uno tiene fiebre, ¿qué pasa? Van a sonar un montón de alarmas y lo van a capturar y lo van a sacar. O sea, ¿qué puede hacer uno si en ese momento hubiera tenido fiebre, por ejemplo? Además que todas estas restricciones también, esto ha sido, pues ya vamos hacia allá, pero con un incremento de movimientos antivacuna en el mundo. Pero también con quienes suponen el peligro también de estas restricciones para el futuro nuestro. Yo quisiera citar aquí una lectura que hice en alguna revista, en la revista Nature, salió cuando estábamos en medio de la pandemia. El 76% de los franceses dijeron estamos de acuerdo con que se limite la entrada de las personas a unos lugares, pero luego salieron 160.000 personas a las calles a decir no estamos de acuerdo, y eso entonces confronta una cifra con el movimiento de la gente. Dice, cualquier documentación que limite las libertades individuales sobre la base de la ideología corre el riesgo de convertirse en una plataforma para restringir los derechos humanos, aumentar la discriminación y amenazar en lugar de proteger la salud pública. Y como voy a estar como yendo y viniendo de esta historia con Gabriel, también quisiera irme hacia ese libro que estábamos comentando, Gabriel, el libro de Javier Moro, que A Flor de Piel, que yo creo que lo publicó más o menos en el 2015, pero hoy se hace muy vigente porque es el viaje que hacen dos médicos. Tú aquí estabas contando mucho mejor esa síntesis del libro, o por lo menos más apasionante. Dos médicos y una enfermera para llevar la vacuna de la viruela a Iberoamérica y a Filipinas también. En esos momentos, ¿qué tan receptiva podría ser la gente a la vacuna? ¿Cómo llegaba ese mensaje también de venga, vacúnese, que hoy estamos en lo mismo, pero en otra época, en 1800, terminando 1700? Yo creo que este libro da muchos ejemplos y además es una novela apasionante ahí para que la tengan Se llama pendiente. A Flor de Piel, y básicamente es el rey Carlos IV, le dicen, su majestad, se está muriendo la gente en Santa Fe, Bogotá, de una epidemia de viruela terrible, ¿qué hacemos? Y él dice, pues hay que llevar la vacuna nueva que inventó Edward Jenner en Inglaterra, hay que llevarla a América, necesitamos que la lleven. Entonces dice, ¿y eso cómo se hace? Entonces este médico busca un grupo de 25 niños huérfanos y se va con una señora que los cuida de un orfanato, y se van en un barco, les inyectan la viruela de la vaca, por eso se llama vacuna, porque viene de la vaca. Y Jenner, volviendo un poquito más atrás, en 1796 se da cuenta que las mujeres que ordeñaban las vacas, que les daba la viruela de las vacas, no les daba la viruela humana, quedaban protegidas. Entonces él dice, ¿será que esto previene? Hace un ensayo con el hijo del jardinero, que tenía 8 años, y dice, vení, yo te pongo esta cosita. Se da cuenta que el niño queda vacunado y digamos, a partir de ahí, algo que hoy sería impensable, pues sin ningún tipo de comité de ética. Aquí está mi esposa que trabaja en investigación con los comités de ética. Sin ningún tipo de comité de ética, ya se pone a ensayar y se da cuenta que realmente al estar en contacto con la viruela de las vacas, la gente se protege, y sale la vacuna en 1796. Entonces, estos 25 niños los montan en un barco, y cada, digamos, 10 días, cuando les inoculan la viruela de la vaca, vacuna, les sale una ampollita a los 10 días, chuzan la ampollita e inoculan otros 2 niños. A los 10 días sale otra ampollita e inoculan otros 2 niños, y así llega, digamos, el virus vivo, pues a América. Entonces ya buscan otros niños en América, inoculan, y se va regando, digamos así, como una especie de pirámide. Y lo que cuentan ahí es que los argumentos de los indígenas, en su mayoría, para no dejarse vacunar, eran los mismos que vemos hoy. De hecho, por aquí tomé una foto que ahorita estaba buscando, precisamente en el libro, como esa paginita, es muy cortico, pero es un pedacito donde dice, los indígenas, cuando me proponía vacunarlos, se esfumaban.
seguían sin querer saber nada de un procedimiento que les inoculaban el mal dentro del cuerpo para supuestamente curarlos de ese mismo mal. Nada había cambiado desde que fue enviado, bueno, el obispo a atajar la epidemia. Y uno ve que son los mismos argumentos que tenemos hoy, y que el cuerpo es mío y que no va a dejar, pero simplemente para sembrar como la discusión, cuando antes habíamos cuestionado que uno le digan, vea, que para entrar a Panamá necesita vacuna de fiebre amarilla, y cuando uno había dicho, no, es que mi cuerpo es mío y en Panamá me tienen que dejar entrar sin vacuna de fiebre amarilla, uno iba y se ponía la vacuna de fiebre amarilla y no preguntaba como tantas cosas. O sea, cuando nos enredamos la vida pensando todo esto, simplemente con las teorías conspiracionistas que nos han hecho ponernos a pensar más de lo que tenemos que pensar. Además que hay países donde es obligatorio, por ejemplo, la vacunación infantil de polio, vacunación de hepatitis, por ejemplo, República Checa lo tiene y pues yo supongo No, en Colombia es que no obligatorio hay una también. discusión pues muy grande si se vacuna o no se vacuna, ni sale gente a protestar sobre eso. Hay una seguridad y una confianza en la ciencia. Tiene que ver esto tal vez, Gustavo, esto que estamos sintiendo ahora y esa desconfianza de algunos que es lo mismo, pero mostrando además todo ese trabajo de la ciencia con el momento de encierro, ¿qué tanto puede influir, por ejemplo, esa restricción de otro sobre nosotros? Porque tal vez queriendo mostrar que tenemos una libertad, pues algunos tienen esa respuesta. ¿Cómo lo interpretas tú, sabiendo que además el encierro generó o por lo menos un dilema muy grande en muchos, y es encierro virus, y en Colombia además con un contexto complejo, casi que encierro virus era, ¿cuál de los dos me puede matar a mí? Porque pues la economía también finalmente aquí es fundamental. Claro, pero el tema de la decisión de vacunarse o no, no solo pasaba por el encierro, sino por las restricciones del Estado o la confianza del Estado, la confianza en la ciencia. Lo que nos mostró lo que nos ha mostrado el COVID es que hay mucha gente que no confía en el Estado y no confía en la ciencia. Y sorprende que un país como Estados Unidos el porcentaje de antivacunas sea relativamente alto. De hecho, en Colombia es relativamente bajo en comparación con otros países. Ahora, ya en cuanto al encierro, yo no siento que haya sido haya causado ese efecto tan antivacuna como el estrés que se generó por las restricciones a la libertad asociado a las condiciones económicas. Es decir, lo que pasó en Colombia fue que la gente permaneció durante demasiado tiempo encerrada, hubo muchas restricciones para la economía y se deterioró las condiciones de vida de una gran parte de la población. Y lo que desembocó en un momento dado fue en las manifestaciones, en el gran paro de finales de 28 de abril. 28 de abril, principios de mayo, que fue un paro impresionante. Creo que no se había visto algo así desde el paro del 77. Es más, bromeando con unos empresarios, le iba a decirles, menos mal que esta manifestación no fue en 1998, porque el país se hubiera entrado en una enorme crisis. Gabriel, la conversación, digamos que en un mundo que está interconectado, tiene baches, enormes baches de comunicación que podría ser, y acá me gustaría escuchar tu opinión, Gustavo, podría ser también el origen de la desconfianza de algunos. Y es tanta información que parece ser demasiada, pero no nos llega, no cala esa información. Finalmente hay baches, hay lugares que no llegan la información como es, la gente no sabe dónde vacunarse. ¿Cómo fue en la historia esto? Además que quisiera ligarlo mucho a una pregunta que te hice ahora que estabas por fuera, y es ¿cómo sentías el ambiente en otros lugares? Porque uno no sabe si es la información dentro de un país como el nuestro o si tiene que ver con cómo estamos viviendo la información mundialmente, que es atropellándonos todo el tiempo. Hay muchos temas, pero yo ayer precisamente cuando venía de regreso me puse a buscar alguna información para esta conversación. Esta es una revista de Economist del 18 al 24 de septiembre, o sea, es la reciente, la de ahorita, y tiene 3 artículos sobre las vacunas. Pero miren este comienzo, dice: el 11 de septiembre de 2001, cuando Al-Qaeda atacó América,
casi 3.000 personas murieron. En respuesta, el gobierno levantó pues nuevas medidas de seguridad nacional que, para bien o para mal, cambiaron el balance entre la libertad y la seguridad. En el 20º aniversario del 9/11, 3.100 personas murieron en América por el COVID-19. Otras 3.100 murieron en septiembre 12 y otras 3.100 septiembre 13. Y así nos preocupamos de que nos están coartando la libertad. Entonces Biden el 9 de septiembre sacó un mandato que decía todos los trabajadores que estén en empresas, que tengan más de 100 empleados, tienen que vacunarse, y todos los empleados federales. En Nueva York estaba saliendo en ese momento, cuando iba por el aeropuerto, una noticia que decía: los maestros, eso fue el lunes, que no se vacunen de aquí al viernes. Si a las 5 de la tarde no se han vacunado, se entiende que no van a ir a trabajar el lunes y que están renunciando a su cargo. Pero asimismo lo han hecho obligatorio, por ejemplo, para los trabajadores de la salud, porque dicen, una cosa es que usted no se quiere vacunar y que la empresa esté dispuesta a que tenga teletrabajo, pero si usted es un médico que ve pacientes, pues tiene que estar pues protegiendo a sus pacientes, y el riesgo de contagiarlos es más alto, entonces su responsabilidad va más allá. Entonces yo creo que, bueno, y lo último, lo que decías ahorita de Francia, también aquí trae un artículo de Francia que dicen que Francia fue un ejemplo de cambio importante, y miren estas cifras, dicen, en Francia, en diciembre del 2020, el 61% de los franceses dijeron no me voy a vacunar. El 12 de julio, 7 meses después, el presidente Macron sale y dice, vamos a implementar un pasaporte COVID, los que no quieran vacunarse tienen que tener una prueba negativa de las últimas horas para poder entrar al cine, al estadio, al colegio, a los restaurantes, a donde quieran, y es obligatorio para los profesionales de la salud. Hubo protestas, 240.000 personas salieron a protestar, dijeron que era una dictadura, pero horas después 1 millón de personas ya se había vacunado, y un mes después 10 millones de personas ya se habían vacunado. Y hoy Francia tiene un porcentaje más alto que Estados Unidos de personas vacunadas, por ejemplo. Francia está en el 75%, mientras que Estados Unidos está en el 65%. O sea, Francia está más alto que Inglaterra, que Alemania, y también otros países como Dinamarca, Italia y Grecia lo hicieron obligatorio con resultados muy positivos. Y termino la intervención con este pedacito. Ahorita en la mesa del comedor les estaba contando a mis hijos. Yo tengo un hijo de 21 que está estudiando psicología, una de 19 que estudia medicina y uno de 12. Y les decía, voy para este conversatorio, ¿ustedes qué piensan? Entonces el hijo de 21 dijo, no, es que el Estado no puede obligarte a vacunarse. Bueno, y empezó una conversación hasta un poquito acalorada, pero finalmente dijimos, bueno, 3 opciones, ¿cuáles cogen? Una, el Estado me obliga a vacunarme. 2, la que proponía mi hija, decía, los privados dicen, si no estás vacunado no puedes entrar a mi establecimiento, o sea, te piden el pasaporte para entrar a la feria del libro y si no estás vacunado no puedes entrar. Y 3, ninguna de las anteriores, y ahí hubo, digamos, un mix and match para que cada uno piense cuál escogería. Y vengo de ese congreso donde estaba en Atlanta, donde me pedían carnet de vacunación completo y una prueba antígeno o PCR negativa de las últimas 48 horas para poder entrar. Ya cuando tenía la escarapela no me volvían a pedir. Y creo que es la discusión que también nos convoca hoy, es esa libertad. ¿Hasta dónde llega o a dónde nos puede llevar también este tipo de restricciones? Miremoslo, por ejemplo, en un país como el nuestro. Hace más o menos unas 2 semanas conversábamos en Caracol, porque hubo un profesor de una institución pública pues, aquí en la ciudad que no se quiso vacunar, y pues varios padres de familia obviamente pues quisieron denunciar, por así decirlo, y lo digo entre comillas, el hecho, diciendo, este personaje está poniéndonos en riesgo a nosotros. ¿Cómo entender situaciones como esa, que pueden, pues, el señor tener sus argumentos, como mencionábamos ahora, decir es mi cuerpo y yo decido, pero está en función de otros y además está en función de niños que llegan donde sus familias y que seguramente pues estas familias se sienten vulnerables? En el colegio no había una restricción o una obligación, digamos que se entendía que podía tomar la decisión libremente, pero llegará algún momento en el que se tiene que exigir de parte del Estado, y cómo se entiende esto también en el futuro, porque esto abre paso a nuevas limitaciones o a nuevas sanciones sociales, porque ahorita lo dijiste, esto llega además con una sanción social, y es en este caso la reputación o el foco de atención a este personaje. Yo quiero hacer una pregunta a Gustavo para que responda las dos de una vez. Cuando vos no te vacunás
y te enfermas, no es que Gustavo no está vacunado, no que simplemente utilizando como hablamos los países, Sí, sí, estoy vacunado. cuando vos no te vacunas y te enfermas y te hospitalizas y tu cuenta vale 40 millones de pesos, ¿quién la debería pagar si tú decidiste no vacunarte? Claro, ahora, en esa discusión nosotros tenemos que agregar la velocidad, como tú decías al principio. Es decir, nunca antes la humanidad había resuelto una plaga tan rápido. Al menos ya tenía la vacuna menos de un año después de que empezara la epidemia. Eso no se había visto y eso fue también una gran oportunidad para los manipuladores. O sea, una vacuna que se desarrolla tan rápido pues va a generar desconfianza. Mucha gente va a pensar cuáles son los efectos secundarios y demás, que fue la gran reacción que se causó en un primer momento. Ahora bien, pienso que no le han pasado la cuenta de cobra muchos manipuladores. Es decir, gente que puede ejercer poder sobre otras personas al determinar sus conductas, al manipular sus conductas. Porque en muchos de estos casos nosotros encontramos pues, no solo influencers, sino pastores religiosos, de todo tipo, políticos, que invitaron a la gente a la no vacunación. Y de ahí se produjo esa gran respuesta. Y esa respuesta que estoy de acuerdo contigo, Gabriel. O sea, el gran problema aquí no es que la gente quiera o no vacunarse. El gran problema es los costos que implica la no vacunación para el resto de la sociedad. Costos que van desde el hecho de que se puede transmitir el virus más rápido y más extenso por la gente que no se vacuna. Y también los costos de atención que eso implica. Ahora, nosotros estamos discutiendo hoy es la libertad en torno a vacunarse o no vacunarse. Pero la gran afectación a la libertad vino en el momento, era en que la gente no pudo escoger entre encierro o no encierro. Y creo que eso se ha olvidado. Y al día de hoy ya todos salimos, prácticamente estamos llevando una vida normal. Además, cuando uno se coloca la vacuna, tiene una sensación de que ya salió de eso. Sí, ya uno asume que voy a vivir normalmente. Y de hecho, uno siente que usa tapabocas no tanto por uno, sino por los demás, como una serie de compromisos sociales. Y bueno, yo no puedo dar mal ejemplo en la calle, pero lo duro de la pandemia y donde se sintió más la afectación a la libertad fue en el encierro, en qué se podía hacer, en qué no se podía hacer y en la exageración que tuvo el Estado en un primer momento. Exageración que puede ser justificable por el hecho de que no se sabía muy bien cuál era el verdadero riesgo y cuáles eran los comportamientos y conductas que elevaban ese riesgo. Siento que eso lo hemos olvidado al día de hoy. O sea, pero puede ser un antecedente y yo pero reitero, claro, yo te reitero la pregunta, Gustavo, porque yo no sé si es un antecedente a nuevas restricciones o nuevas limitaciones en otros contextos, además porque espero también poderlo tratar más adelante, pues el mundo que llevamos posiblemente nos traigan nuevas enfermedades más rápido. O por ahí el doctor Carlos Jaramillo, a quien también he leído, habla de una sindemia y es que posiblemente llegue un momento de obesidad, sedentarismo, virus y una cantidad de cosas que tal vez puedan decirle a los gobiernos más restricción. Esto es una puerta que abre a esa posibilidad. Es que causó hambre. O sea, esto no es teoría conspiratoria, es el hecho de que las mediciones que se hicieron antes y después de la pandemia, el porcentaje de personas que podían comer 3 veces al día fue afectado severamente. Es decir, el hecho de enviar a la gente a encerrarse sí tiene enormes implicaciones a la calidad de vida de las personas. No es un efecto pequeño. Y como bien dices, la gran discusión que deberíamos estar tomando ahora es, bueno, en adelante, cómo vamos a imponer restricciones, hasta qué punto se puede, hasta qué punto no se puede, en qué es lo tolerable y qué no es lo tolerable. Ahora, eso no es nada nuevo. Recuerdo de novelas que he leído de peste, la de Daniel Defoe, la del diario a bordo del diario del año de la peste, y recuerdo mucho, eran los conflictos que habían en gente que se aislaba totalmente y no dejaba que se acercaran los otros. Una solución a la plaga de ese entonces fue eso, fue separarse completamente de la sociedad. Y eso nos va a tocar discutirlo más antes que tarde. Pero creo que también es momento para que respondamos por qué sale tan pronto la vacuna del COVID-19, Gabriel, tú tienes esa respuesta clara.
y además en el momento en el que estamos nosotros ahora compartir las cifras y también si quieres las compartimos a quienes nos escuchan en este momento, es cómo estamos hoy en vacunación en el país y cuáles son esas razones por las que llega a menor tiempo y además de tantos laboratorios de diferentes partes del mundo, cómo se construye y cómo se empieza a investigar esa vacuna y cómo se logra tan rápido. Por varias razones. Una, por el conocimiento rápido que hubo del virus, como decía, en una semana se conocía exactamente el DNA, porque los chinos compartieron a la semana y dijeron, mire, este es el virus, con las opacidades de información que puedan tener y demás, pero finalmente esa es la realidad. Entonces, pues era una carrera tecnológica y científica, porque finalmente es un mercado gigante, pues un mercado de 7.000 millones de personas, 8.000 millones de personas con varias dosis, pues entonces un mercado. Y yo creo que el mundo fue muy exitoso. Hoy debe haber unas 20 vacunas aprobadas, distintas, con distintos mecanismos, las más simples. Mi papá es médico, fue profesor de la Universidad de Antioquia toda la vida de bioquímica y me decía, ¿por qué no pues coger el virus más o menos, como hervirlo, inyectárselo a la gente? Así se hacían las vacunas de alguna manera, que era, pues la vacuna finalmente era matar el virus, inyectárselo a la persona y el cuerpo lo aprende a reconocer. Y eso es, digamos, como el Sinovac, es una forma muy rudimentaria de una vacuna, que es el virus muerto, y inyectarlo y de alguna manera funciona. Las vacunas más sofisticadas, que es entender cómo está compuesto el virus y que el cuerpo produzca algo parecido al virus y que el cuerpo reaccione contra eso que produce. Entonces yo creo que el mundo estaba listo para eso, pero creo que donde fracasamos fue en la capacidad de hacer la vacuna disponible para el mundo. Y por ejemplo la alianza COVAX, que ha buscado eso precisamente, pues no lo ha logrado. Yo aquí tenía unos datos que anoté: Tanzania 0.57% de la población vacunada, Nigeria 2.3%, mientras que vemos Canadá el 70%, Alemania el 64%, pero es donde ya la gente, inclusive en los países donde la vacuna está disponible, dicen yo no me quiero vacunar y el problema es para que se vacunen, y en África diciendo por favor mándeme vacunas. Entonces el mundo ahí se peló en solidaridad, y creo que ese es un llamado de cómo tenemos que repensarnos distinto, porque hubo países que compraron 7 veces su población en vacunas para estar seguro que tuvieran, entonces obviamente otros se quedaron sin vacunas. Que esa conversación además la han planteado muchos filósofos contemporáneos desde hace algún tiempo, y es el futuro nuestro tiene mucho que ver con la cooperación. Harari lo dice mucho en su libro, que además pues fue bestseller, entonces uno supondría, al menos si se ha leído tanto, la conversación debería estar sobre la mesa, y es ¿dónde está esa cooperación hoy? Y también el interés de ciertos gobiernos que, como decía Gabriel, compran más para guardar, luego no saben qué hacer, entonces buscan darlo, pero tenemos una posibilidad de que se dé esa cooperación, porque es que no es solamente alrededor de la pandemia que estamos viviendo, sino por ejemplo del tema del medio ambiente, de una cantidad de cosas que llegan y nos atropellan, un poco apocalípticas todas además, y uno diría, si está en nuestras manos, ¿qué es lo que pasa? Que gobiernos y sociedades no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en esa solidaridad. Claro, porque ahí existe una, digamos, una mezquindad no medible y que la tienen que interpretar los políticos. O sea, al final del día, ¿quién los interpreta? Los políticos van a decir cuál es el grado de mezquindad de nuestra sociedad, sí, cuánto puedo ceder, cuánto no puedo ceder. De hecho, nosotros podemos hablar de una baja solidaridad, porque hay países que compraron varias veces sus dosis, pero muy probablemente 1 o 2 años ya habrá vacunas disponibles para el resto del mundo. De hecho, se saturará el mercado de los países con capacidad de compra de vacunas, y las empresas van a tener que producir para el resto del mundo. Entonces, uno podría pensar es que en el corto plazo no hubo cooperación, pero en el mediano plazo va a haber cooperación. Y la gran discusión es la justicia. Es decir, si la cooperación debería hacerse como todos iguales, o si esta cooperación se va a dar entre desiguales, de todas formas, que también se ve en el caso de las emisiones de CO2, claro, que es totalmente desigual la discusión. Sin embargo, hay un tema que no es tan simple, y es que todos estamos en el mismo barco. Entonces, como cuando uno va en un barco y dice, no, Juan Diego está por allá en la proa, entonces digo, no, tranquilo que el hueco está por allá en la proa. Entonces yo estoy aquí en la popa y estoy tranquilo. Pues resulta que si el hueco es suficientemente grande, pues el barco se hunde todo y no se hunde la proa. Entonces, cuando los países se quedan sin vacunar,
y la pandemia sigue, el virus sigue, digamos, replicándose y finalmente el virus es una especie de lotería. Pues cuando una persona le da COVID, entonces no sé cuántos millones de copias del virus tiene, y cada copia tiene la posibilidad de que tenga una mutación, ¿cierto? Simplemente pues como un cambiecito. Y esos cambiecitos son las mutaciones, la mutación delta, la mutación mu, todas estas mutaciones que van haciendo que aparezcan más virulentas o con distintas manifestaciones y que quizás se escapen de la vacuna que existe hoy. Entonces el hecho de no controlar la vacuna como humanidad, de no entender que todos estamos conectados, que todos somos uno y que lo que pasa allá pasa acá, pues se nos puede volver también con mucha fuerza. Que es la conversación, que pasa lo mismo con el tema del medio ambiente y de la riqueza que tenemos y que en otros lugares pues parece no ser concebida igual. Pero ahí quería preguntarte sobre lo que mencioné ahora y es que viene también no solamente sobre nuestra salud, sino a qué riesgos estamos expuestos en un mundo que funciona así y que definitivamente trae cada vez como más cosas para nosotros, nos hace un poco más vulnerables, no sé si me estoy equivocando en decirlo, pero pues esto que mencionaba este doctor que cité ahora o otras posibilidades de que lleguen otras enfermedades y nosotros pues sin haber conversado lo suficiente o sin haber comprendido lo suficiente esa necesidad de cooperación. Ya que estás más cercano al mundo de la ciencia y que conversas además con médicos de todas partes del mundo, ¿qué se habla? ¿Qué viene, Gabriel, y cómo puede por lo menos prepararse la nueva generación? Yo tengo una niña de 1 año y yo me pregunto mucho cuál va a ser el mundo que ella va a habitar y qué conversaciones tendrá y a qué se tendrá que enfrentar en esas predicciones que ustedes hacen, que encuentran. Lo primero es que yo siento que mis hijos son una mejor versión de mí, y lo digo de verdad, pues sin ningún tipo como de pudor, pero de verdad que yo digo, si yo hubiera tenido la madurez que tiene mi hijo de 21 años a los 21, la de 12 a los 12, vería el mundo muy distinto hoy. Entonces yo creo que eso por lo menos desde ese, digamos, caso individual da esperanza, porque ellos ven el mundo muy distinto. Sin embargo, cuando uno mira el mundo de nosotros, yo siento que no hay esperanza. O sea, cuando veo el mundo de los que tenemos la edad de nosotros, digo, ya nosotros no fuimos capaces. Y vengo pues de ese congreso en Estados Unidos y veo la sociedad, digamos, americana con esa afán, digamos, de consumir y consumir y consumir lo más posible, que se ve pues en la obesidad y se ven los estilos de vida. Y me llega a pensar que la responsabilidad empieza a ser otra vez individual de cada uno, de cómo yo soy capaz de garantizar que a partir de mi forma de vivir, yo estoy aplicando todo lo que puedo para que la sociedad esté mejor y para que yo esté mejor. O sea, que si no empezamos por nosotros mismos va a ser imposible. Entonces uno dirá, pero yo qué me gano si el resto no lo hace. Pues por lo menos yo lo estoy haciendo y estoy generando el ejemplo. Y lo digo desde el punto de la medicina, por ejemplo, hoy la medicina convencional yo siento que fracasó. Tiene grandes avances, pero digamos la pandemia, la sindemia que tú dices de obesidad, de diabetes y demás, eso son todos problemas de la forma de vivir, de consumir calorías en exceso que no necesitábamos, de no ser conscientes, y cómo vamos en nuestras propias familias diciendo, venga, comamos más conscientemente, no es ser veganos o vegetarianos, es comer conscientemente. Yo creo que eso es muy importante, cómo hacemos ejercicio, cómo somos responsables de mi cuerpo, del de mi familia, de lo que yo puedo cambiar a mi alrededor. Y cómo puede influir ahí un mensaje, ojalá no conductivista, pero ¿qué actor entra a ser los gobiernos? Porque finalmente son quienes permiten que puedan alimentarse quienes no tienen, es que las cifras por lo menos en Colombia son alarmantes, lo mencionabas ahora con el encierro, había personas que no comían ni una sola comida al día, cómo trabajar ese tipo de cosas para poder llegar a un mundo que converse, que coopere, que esté tal vez más saludable, que acceda, pero que no sea a través de la sanción social, no conductivista, sino convencido de que esa es la manera de solucionar las cosas, y también con no con un egoísmo, sino con esa individualidad que siento yo podría perderse si siguen metiéndonos en colectivos como borregos y no permitiéndonos también pues discernir o al menos tener un tipo de debate que nos muestre cómo puede ser el futuro y que nos permita también decidir, pero con argumentos e información sobre todo, sin limitar la información. Claro, pero esa es la base de la democracia. Es decir, la democracia supone que las personas van a actuar libremente y si eventualmente ya no llega la emergencia,
una urgencia, el tiempo para poder convencer a la población es demasiado corto. Pero sí está el hecho de que esto es de largo plazo. O sea, el tema de la alimentación, el tema del medio ambiente, ya son transformaciones individuales que deberían haberse hecho antes. Pero la única manera que hay es así, es decir, a través de un discurso, diferentes formas de discurso, que además yo no creo que al día de hoy sea el gobierno que las controle, por el Estado. El Estado difícilmente puede controlar ese discurso de conciencia, es decir, que el hecho que cambiemos determinados comportamientos, no porque es una exigencia, sino porque hay una conciencia que si no lo cambiamos vamos a afectarnos no solo a nosotros, sino al resto del mundo, lo que sería un acto sumamente egoísta. Y ahí intervendrían, por ejemplo, las redes sociales, que Claro. es difícil, porque las redes sociales pueden disparar a cualquier lado. Y eso nos ha llevado a un problema sumamente grande. Pero es el reto no solo a los estados, sino también a diversos sectores que deberían poder hacer ese reclamo y saberlo hacer bien sin que la gente se sienta constreñida para tener que hacerlo. A los medios de comunicación, por ejemplo, ejemplo. Gustavo, se vale decirlo, es que Claro. tenemos una responsabilidad grandísima, pero éramos el quinto poder en algún momento, pero aquí toma un lugar importantísimo las redes sociales, sobre todo porque amplifica mensajes que pueden no comprender la gente, que toman descontextualizados y que al final se quedan con eso. ¿Cómo surgen? Pero ese es el quinto, sigue siendo el quinto poder, pero en manos de pistoleros, básicamente. Es Un lo que hay poco. ahora. Yo ahí hago silencio. ¿Cómo entender y cómo contextualizar, Gabriel, cómo nacen estas teorías de conspiración y los movimientos conspiracionistas? Y lo menciono porque tiene mucho que ver con lo amplificados que están hoy a través de las redes sociales. ¿Cuál es la historia también de esos movimientos? Yo tal vez no te voy a responder esa todavía, pero voy a decir algo con lo que Gustavo está diciendo. Y me parece muy importante. Yo pienso que vivimos un momento muy especial de la historia de la humanidad. O sea, es un privilegio lo que estamos viviendo hoy. O sea, tener la capacidad de entender el mundo, de entender la vida. No sé si han leído El infinito en un junco, por ejemplo, que muestra lo que era tener acceso a un libro, esta feria, tener acceso al conocimiento, a una conversación de este tipo que hoy está pudiendo ver mucha gente desde la casa. Y yo creo que no se nos puede olvidar eso. Y cuando uno ve, por ejemplo, Steven Pinker en Defensa de la Ilustración, que dice la gente que reniega porque el avión se retrasó media hora, pero pensar en, pues que alguien pensara en montarse un aparato que te va a llevar a 3.000, pues yo ayer estaba en Atlanta, llegué aquí, hoy estoy aquí, pues eso es increíble, o sea, volar a 20.000 pies de altura, no sé qué, cómodo, sin ningún tipo de sufrimiento, dormir, lees, comes, llegas, estás en otro sitio y se nos olvida de eso. Y estamos en un momento, digamos, de unas oportunidades increíbles donde la esperanza de vida pasó en 50 años de 57 a 74 años, donde tenemos unas vidas mucho más plenas, donde claro, tenemos problemas, pero nunca la humanidad ha estado sin problemas. Entonces yo creo que ahí es donde decimos que la esperanza en tiempos de crisis es una responsabilidad. Yo creo que la esperanza es una actitud. Y ahora que estamos, por ejemplo, en un momento de política, decir cómo logramos que este país tenga esperanza desde lo que viene para el futuro y cómo no lo polarizamos entre esto o aquello, sino cómo decimos, construyamos la esperanza entre todos, porque depende de todos hacerlo y depende de encontrar y de negarnos a ver un panorama como pesimista, sino cómo vemos el vaso medio lleno. Y hablaba con una persona que estaba conmigo en este viaje, que visitó a una compañera del colegio, de la universidad, que me decía que era muy pobre y que está viviendo en Atlanta, y me decía, duro, se llevó a su mamá a vivir con ella y se casó con un gringo de Texas que se llevó a su mamá a vivir con ella porque no tienen, y las dejan a las dos viejitas solas, ninguna habla, pues una no habla español y la otra no habla inglés, la mamá de esta está como medio loquita, entonces todo el día es con una muñeca peinándola y la otra también, y no tiene con quién dejarlas. Y yo decía, qué soledad tan tesa. En Colombia tenemos una capacidad de sentir humanidad muy distinta todavía. Y yo creo que nos tenemos que pegar de eso para construir esperanza. Claro, y además que dice, y yo aquí retomo una conversación que también tuviste en otro momento en medio de la pandemia, porque creo que ese mensaje nos llegó a muchos, Gabriel, sobre la esperanza, pero diciendo que aquí sí tenemos un refugio importante, y esto pues yo diría que la mayoría de países de Sudamérica, en España se abrió un ministerio de la soledad.
y este pues no es la conversación que nos convoca, pero la salud mental ahí tiene mucho que ver con qué tanto estamos interconectados, pero si estamos de verdad conectados, porque creo que eso sí hace mucha falta. Quería retomar la relevancia que fue tu mensaje de la esperanza. Esto fue como en septiembre, octubre del año pasado, a través de una conversación también que rodó por ahí en redes sociales y que también pues muchos tuvimos acceso. Pero hablemos entonces de esos movimientos, porque los tenemos y los tenemos al alcance. Una cantidad de teorías y de cosas que surgen, pero que han existido también siempre. ¿De dónde salen? ¿Y con qué motivación hacen las teorías conspiracionistas? Pues de eso sabe más Gustavo que yo. Yo voy aquí de segundas, después de lo que Gustavo diga, mejor dicho. Pues pensemos en la iglesia. Es decir, controlar ciertas costumbres para la iglesia era sumamente importante, porque crear un discurso sobre lo que se debe hacer y no se debe hacer se vuelve extensivo. Si el resto de personas se convencen que eso no se debe hacer, pues termina otorgando una gran credulidad sobre la persona que lo hace. Por eso hay muchos especuladores hablan en contra de las vacunas, no tanto porque estén en sí en contra de las vacunas, sino porque si movilizan demasiada gente en contra de las vacunas, significa que van a querer adquirir un poder de convencimiento sobre ellos. Ahora, de eso está llena la historia de la humanidad. De hecho, es uno de los grandes poderes, es la elaboración ideológica. ¿Sí? Tener la capacidad de alterar las convicciones de las personas. Fake news no es nuevo. No es nuevo, nada. Es más, y tenía además toda la razón política del mundo. O sea, en el mundo feudal o medieval era necesario la Iglesia Católica porque era necesario que la gente creyera algo. De otro modo, controlarla solo con el ejército, por sola opresión, iba a ser imposible. Entonces, más bien la cuestión es que eso es imposible que se dé. De hecho, eso nos podría costar más libertad. Imaginemos ahora que vamos a cerrar todas las cuentas en redes sociales de estos incendiarios o de gente, la población antivacuna. Ahí sí estaríamos afectando aún más la libertad. Así nos cueste. De hecho, el gran debate es, podemos permitir que lo sigan haciendo porque de otra manera nuestra propia libertad en un momento dado va a estar en riesgo. Y es un poco estratégico, me corregirás, pero siento que muchas de estas instituciones también pues han ido envejeciendo, tienen cada vez menos adeptos y de alguna manera la pandemia es una oportunidad, claro. Una oportunidad. Es el momento ideal para los manipuladores. O sea, además de hablar del apocalipsis, de lo que iba a llegar. De hecho, muchos políticos colombianos lo hicieron, utilizaron la pandemia como una suerte de apocalipsis y culparon incluso al ser humano. Es como esta culpa del ser humano por no haber cambiado, por no haber corregido a tiempo, como yo lo venía diciendo. Así se utilizó. De hecho, hasta candidatos presidenciales utilizaron ese discurso. Ahora, de hecho, la gran discusión va a ser esa, es decir, ¿qué tanto nos afecta la libertad ejercer algún tipo de veto cuando se dicen mentiras de esta forma? El caso fue Trump también. Trump siempre quiso negar la gravedad del virus. Y lo quiso negar en gran parte porque quería ganar las elecciones de la reelección. Bolsonaro también. Bolsonaro, entonces, muchos lo hicieron, incluso terminaron contagiados y sobrevivieron, lo que les dio un discurso todavía de mayor superioridad, poder decir, este es un virus insignificante. Sí, y además pues sin tapabocas, yo recuerdo mucho una entrevista de Bolsonaro en la que pues había una cantidad de periodistas alrededor, el tipo sin tapabocas y como unas 5 horas después sale uno de esos periodistas a decir, ¿yo qué hago aquí? ¿Demando al presidente o qué es lo que tengo que hacer porque me sentí en riesgo? Y él había resultado al final pues también positivo, claro, para COVID. Gabriel, ¿cómo reforzar esa confianza en la ciencia? Tenemos ya muy poco tiempo, pero me gustaría cerrar con esa palabra, confianza, y si quieres pues a la ciencia, pero también a los otros, entre nosotros. Yo creo que el antídoto contra el miedo es el conocimiento. Creo que tiene que ser el conocimiento y tiene que ser la confianza como en entender y comprender. Hay un libro increíble que se llama El Código de la Vida, de Isaacson, que es el biógrafo que ha hecho la biografía pues, de Da Vinci, y es como toda la historia del CRISPR, esta técnica para modificar los genes, y realmente uno ahí se da cuenta, digamos, del poder inmenso que tiene el ser humano, pero lo delicado que se vuelve ese poder. O sea, la ciencia tiene el poder, pero tenemos que ser más responsables que nunca, porque precisamente, y ahí ahí de hecho tiene un capítulo entero donde dice el dilema, entonces, si le modificamos, si quitamos de los genes de un niño una enfermedad, entonces todo el mundo dice, no, pues sí, quítala,
Bueno, pero además, si modificamos un gen que hace que los niños sean enanitos, sí, también quítalo. Pero entonces si a las personas les modificamos ese gen, entonces ya todos van a medir 2 metros. Y entonces el color de los ojos y la inteligencia y la capacidad de ver de noche y una cantidad de cosas y se vuelve muy complejo. Entonces yo creo que viene una etapa de la humanidad que nos va a obligar precisamente a mucho desarrollo de conciencia, muy profundo, que tiene que ser individual y en las universidades y en la educación y de todos. Y por eso nosotros yo pienso que es, voy a utilizar una palabra, es casi que hasta mañécanos enredados todavía en discusiones que no tienen nada que ver con el progreso de la humanidad. Como país, ¿cómo somos capaces de tener las conversaciones para progresar en favor de un desarrollo en armonía con la vida, donde podamos tener pues una vida más feliz y más plena para todos, pero donde podamos estar en armonía con el medio ambiente? Y creo que nos va a requerir un estado de conciencia que es, digamos, por determinación que queremos llegar allá, no vamos a llegar por accidente. Y cierro también, Gustavo, diciendo que esas conversaciones necesitan espacios. ¿Cómo generar esos espacios? Ahora tanto que hablábamos de la educación virtual, pero es que la universidad se creó para esa conversación cara a cara y tal vez sea el espacio donde más se puedan generar los intercambios y los debates que necesitamos para llegar a eso. ¿Cómo lo ves tú, que además estás dentro de una y que pues haces parte del mundo académico? Generar esos espacios. El tema no es tanto generarlo, sino la excesiva apropiación. O sea, ya un debate al día, apropiación. O sea, aquí se generan debates constantemente y la gente tiene como participar en el debate. Imaginémonos cuando no existían las redes sociales. O sea, a mí que me toca mucho revisar periódicos del pasado y uno entiende el control que se ejercía sobre la información que salía. Al día de hoy no hay control. Cualquiera puede apropiarse del debate, pero no necesariamente va a llegarnos en especialistas o algún tipo de saber científico, incluso ético. Por ejemplo, lo que tú mencionabas ahora, y lo menciona Harari en su libro, si se pueden hacer tantas transformaciones genéticas, podríamos llegar a un mundo de una hiperdesigualdad, porque los que tienen dinero pueden hacer transformaciones mejores, y lo que van a dejar continuarse, a perpetuarse ese tipo de desigualdades. Pero el mundo no lo está discutiendo al día de hoy. O sea, el tema es quién puede llevar eso a la mesa de discusión y cómo se puede hacer a tiempo esos cambios. Porque si no, nos va a coger de sorpresa como nos cogió la pandemia, el día que ya estén disponibles esas tecnologías. Y sobre todo, cómo llegarle a quienes pues no tienen ese interés hoy en llegar a ese tipo de conversaciones. Claro. Agradecemos muchísimo, pues yo creo que el tema es apasionante y además con estos dos personajes podríamos conversar un rato largo, ojalá sea la primera de muchas, ojalá, al menos sí, para invitar a que aquí sí se den esas conversaciones. Gabriel, Gustavo y a Confama, muchas gracias por esta invitación tan especial en este momento y en este regreso otra vez a las miradas y a la realidad. Muchas gracias, Amalia y Gustavo. No, gracias, Gabriel. Gracias, Amalia.